Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Andrea Ferrandi, soy dietista nutricionista especializada en deportes de resistencia. Llevo ya más de 12 años trabajando con este tipo de deportistas y ayudándoles a cruzar esas metas con salud. Bien, hoy voy a hablar específicamente de cómo influye el peso en el rendimiento del ciclista o al fin y al cabo cuánto debería de pesar un ciclista para mejorar ese rendimiento deportivo. Es bastante habitual cuando muchos ciclistas contactáis conmigo que me decís específicamente mi objetivo es perder peso. ¿Por qué? Porque así rendiré muchísimo mejor. Pero vamos a ver cada uno de esos puntos y cómo puede afectar el peso a este rendimiento, qué métodos de medición tenemos y si realmente nos deberíamos de fijar en ese peso o en otros métodos. Al final del vídeo os voy a decir mi conclusión final. Bien, pero antes de empezar de lleno, quiero contaros una cosita. Hace unas semanas lancé la comunidad de la alimentación se entrena. Es una comunidad donde hay un espacio con guías, protocolos, recursos, también hay un lugar donde hay preguntas directas para mí, hay diferentes cursos y estoy haciendo directos todos los meses. Esta comunidad solamente va a estar abierta hasta el 7 de enero, así que si estás viendo el vídeo después del 7 de enero, lo siento, no sé cuándo voy a volver a abrir el acceso, porque al fin y al cabo quiero trabajar con un grupo bastante cerrado. Bien, empezamos. En primer lugar, vamos a hablar del peso ideal en ciclismo. Esto es un valor o es una fórmula, digamos, que a mí no me gusta nada en absoluto. ¿Por qué? Porque es una fórmula que tiene un alto rango. Es decir, cuando cogemos a una persona y decimos, oye, mide 1,70, ¿cuál es su peso ideal? Simplemente es el IMC, que es dividir el peso total entre la altura al cuadrado. Esta altura en metros, por cierto. Y en función de ese valor consideramos que esa persona está dentro de un rango de peso o no. Hemos visto en diferentes deportistas, por ejemplo, un deportista que hace maratón que es muy delgado y es un bajo peso y tiene una altura elevada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que está desnutrido? ¿Tiene bajo peso? No. Sin embargo, el dato del IMC suele dar por debajo. Por lo tanto, para mí no es un dato óptimo para utilizar en deportes de resistencia o en cualquier tipo de deporte, porque, por ejemplo, en un culturista podría pasarnos al contrario, es decir, si tiene una medida baja, es decir, una altura bajita y un alto peso, nos saldrá que tiene obesidad. Por lo tanto, no es un valor que para mí sea de referencia. Simplemente nos puede dar una visión de cómo está esa persona, ¿vale? Pero no nos va a decir si es una persona óptima para ese deporte. Entonces, hablemos de ciclismo específicamente. Bien, muchas veces acudís los deportistas a mí con este objetivo. Andrea, quiero perder peso. Además, quiero trabajar la suplementación durante, etcétera. No tenéis ningún problema, es decir, normalmente rendís bien, no tenéis fatiga, no tenéis calambres, no tenéis molestias gástricas. Sin embargo, vuestro objetivo es perder peso porque pensáis que va a mejorar vuestro rendimiento deportivo. Y puede ser el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? En primer lugar, a mí no me gusta tanto fijarme en el peso, sino que fijarme en otros parámetros. ¿Y qué otros parámetros de composición corporal debemos de hacer hincapié? Pues el principal es el porcentaje de grasa. Aquí sí que hay unos rangos y está más específico. ¿Por qué? Porque va en un porcentaje. Va en función de tu peso total, qué composición corporal tienes. Entonces, ¿cómo definimos el porcentaje de grasa? El porcentaje de grasa en hombres decimos que debe de estar por debajo del 20%, pero en caso de ciclistas por rendimiento deberías de estar por debajo de ese 15%. Es decir, para hilar un poquito más fino, ya hablamos de ciclistas amateurs. Cuando hablamos de alto rendimiento solemos intentar que bajéis del 8% aproximadamente. Entonces, dependiendo de tu caso, optaríamos por un porcentaje u otro. En el caso de las mujeres recomendamos estar por debajo del 20%. En la mayoría de los casos intentamos que no bajéis del 15-14%, sobre todo si se ven afectados factores hormonales o esa menstruación, porque es algo bastante habitual en mujeres deportistas de resistencia, que bajáis demasiado el porcentaje de grasa, por lo tanto se ve afectada vuestra salud, porque si no tenéis menstruación quiere decir que vuestra salud está afectada. Entonces, este es un valor de medición mucho mejor que simplemente el peso. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo debemos de bajar ese peso o ese porcentaje de grasa?
Bien, una vez sabemos este parámetro, nos marcamos el objetivo de bajar la grasa. Obviamente, al bajar la grasa va a bajar el peso, pero además tenemos que controlar la cantidad de masa muscular. Este valor es más complicado y no hay unos estándares para la población en general, es decir, cada persona tiene una composición o una complexión, por lo tanto va a tener mayor cantidad o menor cantidad de masa muscular. Entonces, cuando empezáis a trabajar conmigo, siempre es importante saber ese dato de masa muscular y en función de ese dato intentar que no baje. Y en algunos de los casos tenemos el objetivo de subirlo. Esto se puede hacer, bajar el porcentaje de grasa a la vez que subir la masa muscular. Se puede dar el caso, pero normalmente marcamos objetivos dispares, es decir, si tú vienes conmigo, quieres bajar de peso, vamos a marcar el objetivo, bajar el porcentaje de grasa y vamos a intentar que simplemente la masa muscular se mantenga y no vamos a provocar una subida de masa muscular porque es muy complicado provocando un déficit calórico. ¿Se puede dar lugar? Sí, se da lugar en algunos casos porque venís a mí o acudís a cualquier nutricionista sin cubrir normalmente las necesidades de proteína. Entonces, al cambiar la alimentación y cubrir esas necesidades de proteína, se provoca una subida de masa muscular. Importante, que suba la masa muscular no quiere decir que suba tu peso y por lo tanto no quiere decir que afecte a tu rendimiento deportivo. Se puede conseguir una bajada de peso bajando grasa y mantener la masa muscular o incrementarla un poquito, no mucho, que no estoy hablando de culturismo, por favor. ¿Vale? Que muchas veces venís a la consulta y hago esta explicación y os volvéis locos como diciendo, ostras, Andrea, que voy a subir de peso. No, no vas a subir de peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya lo sabemos, en rendimiento en ciclismo, cuanto menos peses, mayor potencia vas a tener y sobre todo cuando haces ciclismo donde hay pues bastantes cuestas, donde hay bastantes, bueno, sois escaladores, ¿vale? Que es lo que como soléis llamarlo vosotros. Sin embargo, en ciclismo llano no tendría tanta importancia este peso, si soléis simplemente rodar y no hacéis mucho desnivel, ¿vale? Simplemente cuando llaneáis, ahí no es tan importante, ahí es más importante la masa muscular y tener una buena potencia para aquí trabajar mejor. Por eso ciclistas con mayor peso o incluso con un sobrepeso suelen llanear bastante mejor que ciclistas que son extremadamente delgados, ¿vale? Esta es la razón. El equilibrio o el objetivo va a depender de cada persona, o sea, ¿qué estás buscando? ¿Qué prueba deportiva estás preparando? Pues estás preparando una quebrantahuesos, por ejemplo, tu peso es bastante importante. ¿Cómo nos marcamos el objetivo? El objetivo que nos marcamos es ir bajando de peso de manera progresiva, bajando porcentaje de grasa, siempre sin afectar a la masa muscular. Una vez vamos haciendo esto, nos marcamos unos límites, es decir, si bajas mucho de peso y se ve afectado tu rendimiento, es decir, te fatigas, no recuperas bien, aparecen calambres, etc., igual tu objetivo no es bajar a ese peso, sino que es incrementarlo un poquito. Entonces, ir viendo esa balanza y qué va pasando. Bien, ¿cómo valoramos este peso? Es decir, estoy hablando de porcentajes de grasa, de masa muscular, etc. Hay varios métodos de medición, en concreto hay 3. El primero es el DEXA, que es un método muy complicado y que en el 90% de las consultas de nutrición no está por su alto coste económico y prácticamente solamente lo utilizamos en deportistas de élite y en centros de alto rendimiento. El segundo método es un método de bioimpedancia, que es una báscula que incluso podemos comprar básculas bastante económicas. Bueno, que si queréis os dejo en la descripción algunas que recomiendo yo en Amazon, ¿vale? Por si queréis comprarlas. Estas básculas simplemente las puedes tener en casa con un precio bastante asequible y puedes mirar la progresión. Y el tercer método es la antropometría. Es importante que esa persona tenga el ISAC, ¿vale? Yo en este caso soy antropometrista y lo tengo. Pero es muy importante que siempre que te valores en las mismas condiciones. Es decir, por ejemplo, si vas a valorarte con una antropometría, debes de hacerte siempre antropometrías para conocer estos datos. Si vas a hacerte bioimpedancia, importante que esta bioimpedancia sea en las mismas condiciones. Mismo día de la semana, en el mismo estado, si puedes en ayunas mejor, habiendo orinado, muchísimo mejor y con la misma báscula. ¿Por qué? Porque cada báscula utiliza unas fórmulas y, importante, no podemos comparar las mediciones de la antropometría junto con la de la báscula. Pero sí que es importante mirar la evolución, ¿vale? Para mí es mucho más importante el valor de evolución que el dato concreto o el dato total. Muy, muy importante. Y en último lugar,
¿Cómo medimos o qué es más importante? Para mí mucho más importante que el peso son otros parámetros. Yo siempre a mis deportistas les pregunto cómo estás recuperando, cómo estás durmiendo, cómo van tus ritmos, cómo estás rodando, incluso en la bici, etc. Estos datos son mucho más importantes que los datos totales o conseguir ese objetivo de bajar del 9% o del 10% de porcentaje de grasa. Por último, también quiero recalcar una cosita. No se pueden mantener datos bajos durante toda la vida o todo el año, salvo que tengas una genética extraordinaria. La mayoría de los casos vamos a hacer ciclos, es decir, nos acercamos a prueba objetivo, vamos a bajar al máximo, después hacemos una fase de recuperación o hay algo de subida de peso, luego volvemos a bajar, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Bien, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que os quede un poquito más claro cómo debemos de valorar esta composición corporal para aplicarla al rendimiento deportivo. Y por último, quiero recordaros que en la newsletter cada martes publico información de valor y además sois los primeros en enteraros de todas las noticias. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí en otro vídeo más. Chao, chao.